Saludamos al abogado Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Quisiéramos conocer su criterio sobre lo que se dio, también histórico, pues trascenderá hacia la historia, 16 de noviembre, justamente a los 2 meses de otro momento histórico para Cuenca y probablemente para el país, el día del Quinto Río del 16 de septiembre. Tras este resultado, ¿cómo debería absorberlo el gobierno tras esta derrota en la consulta popular? ¿Qué rectificaciones inmediatas debería emprender para recuperar su credibilidad tras el rechazo ciudadano? Gustavo, un saludo a la distancia para ti y para la audiencia de Antena Uno. Definitivamente creo que ni quienes impulsaban el sí ni quienes lo hicieron a favor del no se esperaban un resultado como el que el país ha dado este 16 de noviembre. Estamos hablando no de una diferencia mínima en dos preguntas que eran fundamentales, hablamos de tampoco una diferencia corta en dos preguntas que se daba por sentado que por política iban a ser aprobadas. Estamos hablando de que es la ciudadanía la que habla, más allá de los sujetos políticos que quisieron adueñarse de las opciones, tanto del sí como del no. En ese sentido, obviamente, como lo he hecho en ocasiones anteriores, mi reconocimiento a la provincia de La Suay, que una vez más, y como tú dices, 2 meses después, manda un mensaje claro a su gente y al país entero. La diferencia del no por sobre el sí en las cuatro preguntas en la provincia de La Suay es clara y creo que debe llamar a la reflexión ya no solo al gobierno nacional, sino también a los representantes locales, a la Asamblea Nacional, que como conocemos tuvieron mucho que ver en la campaña de este referendo y esta consulta. Ahora, tú me preguntabas un tema que me parece importantísimo frente a este resultado nacional. ¿Qué debería hacer el gobierno? Primero, evaluar por qué ha perdido, con total madurez, con sensatez y con altura. No tratar de buscar culpables con nombre y apellido, sino empezar por lo que significa la responsabilidad personal en casa. Y después, por supuesto, interpretar el mensaje que se recibe de parte de la ciudadanía para propiciar espacios de diálogo, para propiciar un cambio real en la actitud del gobierno y sobre todo empezar a trabajar, gestionar lo público, que es lo que todos esperamos. En las primerísimas horas tras conocerse el resultado, cuando se iban aún configurando las cifras, escuchamos al exministro del Interior de la Gasca señalando que no pasa nada, que el gobierno seguirá adelante con sus proyectos de inversión extranjera, de petróleo, de minería. Un poco ese fue su discurso. Te pregunto, Mauricio, en estas horas ya, tras quizá la reflexión que se ha dado en la noche y madrugada, ¿hay signos de que el gobierno esté escuchando el mensaje de las urnas, esté realmente recapacitando sobre este? Lamentablemente no, Gustavo, y eso debería preocuparnos a quienes pensamos que un resultado como el que ha tenido lugar este 16 de noviembre podía terminar siendo un cable a tierra de un gobierno que lamentablemente durante estos primeros meses de mandato, sumados a los de ese periodo de transición anterior, no ha sabido escuchar, no ha sabido tender puentes con la sociedad civil, no ha sabido además sentarse de forma madura con quienes están en la otra orilla política para, partiendo de los acuerdos y las convergencias, tratar de construir algo en beneficio del país. Entonces, cuidado y lo que tenemos después de este resultado es más de lo mismo. No se trata de que el gobierno no siga ejecutando, se trata de que efectivamente ejecute, no se trata de que el gobierno no siga gestionando lo público, se trata de que efectivamente gestione. Y para muestra un botón. Fue ayer precisamente que nos anunciaron la captura de uno de los más buscados, alias Pipo, y no requirieron ni de una base militar extranjera ni de una nueva constitución. No se supone que la de Montecristi no les permite hacer las cosas y actuaron. No se supone que los acuerdos de cooperación internacional son insuficientes y lo capturan en cooperación con las autoridades
policiales de España. Entonces, acá yo creo que mucho de ese discurso que se trató de posicionar durante las 2 semanas cortas y escasas de campaña del referendo, terminó cayéndose en boca del propio gobierno el día de ayer. Así es que acá, de nuevo, sigan gestionando, sigan trabajando, sigan pensando en el país, pero cambiando mucho de actitud, que es algo que nos hace falta. Pensando en temas fundamentales, Mauricio, ¿qué lecciones deja este resultado sobre la forma de plantear reformas constitucionales o estructurales en el país? Mira, los cambios posibles están dados por la propia Constitución, quienes en su momento, y te consta a través del Foro por la Democracia, dijimos, hay que respetar el Estado de Derecho. Tenemos claro cuál es el camino. Si tenemos que hacer cambios en la Constitución, como muchos creemos, la forma ahí está expuesta. Y no se trata de que se eche la culpa a la Corte Constitucional de supuestos bloqueos, cuando ni siquiera saben redactar las propuestas y éstas terminan siendo deficientes. Lo vimos con el estatuto posible de la constituyente, lo hemos visto en los anexos de las 3 preguntas que el día de ayer fueron rechazadas. Entonces, si se hace un buen trabajo dejando de lado la prepotencia, la arrogancia y la autosuficiencia, escuchando a actores con más experiencia en la materia, probablemente podremos, en el tiempo que le resta de mandato a Novoa, llevar adelante reformas profundas, trascendentales en la Constitución, que por supuesto que las necesita, pero sin otorgar un cheque en blanco, como se pretendía, a través de un proceso constituyente. La hoja de ruta está trazada, Gustavo. La debilidad con la que se revistió a decisiones tomadas anteriormente por consulta popular, a la discrecionalidad con que han tomado los gobiernos las decisiones de el pueblo se suma ese resultado de ayer que el gobierno esperaba sea positivo, sea un espaldarazo, que da de alguna manera herida de muerte la consulta popular, este mecanismo de democracia directa en nuestro país. Mira, yo creo que ahí hay que sí comprender un mensaje. La gente está gastada de ir permanentemente a las urnas para pagar con su presencia y con su voto una encuesta cara. Los referendos y las consultas en Ecuador no han sido sino termómetros de la credibilidad, la confianza y la aceptación de quienes han ocupado la presidencia de la República. Sale más barato contratar a una casa encuestadora, pagándole, no sé, pues $50.000 por un gran estudio nacional, que convocar a un país entero gastándose 50 millones, ¿no? Entonces, la ciudadanía creo que también está cansada de que además un mecanismo tan importante de democracia directa como es el referendo, como es la consulta popular, sean irresponsablemente utilizados por los actores políticos para autovalidarse, ¿no? Entonces, mira, si nos van a convocar, que lo hagan, pero que sea para cosas bien planteadas, bien propuestas, trascendentes y que sobre todo en su origen partan también de lo que significa el diálogo, el consenso y el acuerdo nacional. ¿Sale la Corte Constitucional fortalecida también de este proceso, Mauricio? ¿Hacen falta otros mecanismos adicionales de control que deberían institucionalizarse para evitar que el Ejecutivo concentre poder sin contrapesos? Mira, yo creo que más allá de pensar en un quién gana, quién pierde o quién sale fortalecido, digo, la Corte Constitucional estuvo por fuera de la campaña formalmente hablando, e incluso cuando se intentó meterla, obviamente desde el lado oficialista, para hablar de su posible eliminación en un proceso constituyente y su transformación en una sala de una Corte Suprema o Nacional, la reacción fue negativa. No fue probablemente la que el Ejecutivo esperaba y ese debate se terminó diluyendo. Entonces, creo más bien que lo que ha pasado este 16 de noviembre constituye más bien una oportunidad, Gustavo, para que la Corte Constitucional, que en las últimas semanas ha puesto en una congeladora muchas de las acciones de inconstitucionalidad planteadas, por ejemplo, contra las leyes económicas del Ejecutivo, se reactiven y se resuelvan de forma efectiva. Creo que el resultado no le fortalece ni le valida a la Corte, simplemente lo que hace es permitirle seguir haciendo su trabajo, permitirle seguir siendo un contrapeso del poder. Así es que esperemos que así sea y que, como digo, todo aquello que quedó pendiente durante las últimas semanas, ahora que ya está por fuera la política partidista, pueda reactivarse de la mejor manera en beneficio del país.
Ahora, los resultados de ayer ni borran ni eximen a la Constitución de Montecristi de los grandes defectos que contiene. Se debe seguir un proceso de mejora continua de esta Constitución. Es posible que este gobierno y a lo mejor futuros gobiernos puedan ir haciendo cambios significativos sin recurrir a estas figuras como la Asamblea Constituyente. Indiscutiblemente sí, Gustavo. Hay formas de hacer reformas constitucionales. Nadie acá, probablemente las nuevas generaciones, no conozcan el tema. Y nos dejará mentir en el sentido de que, claro, Ecuador volvió a la democracia a finales de los 70 con una nueva constitución, pero esta no permaneció escrita en piedra, sin tocarse, durante los casi 20, 30 años que estuvo formalmente en vigencia hasta llegar a esta constitución. Me refiero, obviamente, en el 97, 98 se cambió, en el 2007, 2008 vino la nueva constitución, pero si tú te pones a ver, la constitución del 78, 79 sufrió reformas y cambios en los años 80, sufrió reformas y cambios a inicios de los 90, en el 97 ya se vio desgastada, pero incluso mira que en el referendo, que una vez que Fabián Alarcón asumió la presidencia convocaba, y por eso hago yo mención a posibles, entre comillas, 30 años, la ciudadanía no aprobó una asamblea constituyente. La pregunta que aprobó la ciudadanía en aquel entonces era una asamblea constitucional para seguir reformando la constitución del 78. Entonces las reformas, las enmiendas, pónganle el nombre que quieran, son posibles, son deseables y en muchos casos hasta necesarias. Los procesos constituyentes para refundar la patria cada vez tienen menos pies y cabeza. Mira que si regresamos a ver a Colombia, vamos a ver un experimento que intenta posicionarse y no cuaja. Si vemos lo que pasó en Chile, fue un experimento rechazado por la ciudadanía. Entonces creo que acá hay que de nuevo estas cuestiones tomarlas con mucha responsabilidad y sensatez para evitar su mal uso y su distorsión en manos de actores políticos que lo único que quieren es beneficios particulares. ¿Qué va a pasar con Daniel Noboa? El primer mandatario asumió un papel de punta de lanza en la campaña. ¿Cómo puede hacer ahora para diluir el daño, para que no sea él la persona que más absorba este shock que generan los resultados de esta consulta popular? ¿Tiene, en otras palabras, Daniel Noboa fusibles que quemar? Mire, yo creo que la ciudadanía más bien vería con muy buenos ojos que Daniel Noboa queme un fusible propio, que Daniel Noboa salga a hablar, a decir cuáles fueron sus errores y los de su gabinete, asumir lo que se tenga que asumir. Creo que un acto de madurez política de hablarle con claridad al país no es un acto de debilidad. Por el contrario, con el estado actual puede ser una gran oportunidad para tender puentes, para hacer equipo, para trabajar en lo que el país necesita. Porque más bien eso de echar la culpa a otros, de tratar de encontrar culpables por fuera del gobierno, o de, como ya hemos visto por parte, no de voceros en medios de comunicación, pero de gente vinculada al gobierno y al partido de gobierno en redes sociales, acusar a quienes estuvimos por la opción del no y a quienes votamos por el no, de ignorantes, de asociados al narcotráfico y al crimen organizado y tantas otras frases peyorativas que hemos visto en estos días, te digo, es totalmente inadecuado, ¿no? Entonces, creo que la madurez política con la que se debería actuar a este momento no se ha hecho presente, incluso en horas de la mañana con las declaraciones de la vocera presidencial, creo que han quedado más dudas que certezas al respecto y pues en definitiva hay que esperar y ver. Un acto ¿Qué, de de- madurez y de humildad que todavía es lejano. ¿Qué decir justamente sobre el tema comunicacional siempre importante? ¿Son necesarios cambios en la estrategia de comunicación del gobierno? Indiscutiblemente sí. Gustavo, la comunicación ha jugado un rol fundamental durante esta campaña y durante este proceso. O sea, negar que hay un impacto de un gobierno que contrata influencers para mentirle al país, para desinformar, es autoengañarse. Porque lo que vimos en campaña de influencers, quién sabe con qué recursos contratados, manipulando y distorsionando el contenido de la Constitución, llegando al extremo de decir que si un delincuente violador llega a un hospital al mismo tiempo que una mujer que ha sido atacada,
va a recibir atención prioritaria. Pues, por favor, ese tipo de cuestiones también han sido castigadas por la ciudadanía con el resultado del 16 de noviembre, ¿no? Y eso ha sido parte de la comunicación. ¿O acaso no han sido voceros del gobierno y del partido de gobierno, exministros, asambleístas, quienes han aparecido en medios de comunicación a decir, muy sueltos de huesos y sin poder citar un solo artículo, que esta constitución es garantista de los delincuentes, que esta constitución no permite hacer las cosas, que esta constitución ata de manos al gobierno nacional en su lucha contra la inseguridad? Ese tipo de cuestiones, comunicacionalmente hablando, les ha pasado factura. Entonces, ojalá haya también una comunicación más propositiva, menos falaz, menos desinformadora, porque creo que no solo ganaría el gobierno y su partido, sino que ganaríamos nosotros como ecuatorianos. Ahora, Mauricio, antes que tratar de apropiarse del triunfo del no, como lo están haciendo desde ayer partidos, movimientos políticos, particularmente ese otro partido que polariza las cosas en Ecuador, ¿qué papel deberían asumir la clase política en general, los partidos, los movimientos políticos en este nuevo escenario? Partidos que hayan apoyado o no el no, no están inmunes a su responsabilidad de la situación actual del país. El mensaje es ciudadano, Gustavo, no político. Y si los políticos no saben escuchar el mensaje de la ciudadanía, creo que estarían cometiendo uno de los peores errores y cavando su propia sepultura de cara a las elecciones seccionales de 2027. Mira que más allá de que mucha de la votación del día de ayer puede haber sido una votación de rechazo al gobierno, a sus políticas, a la actitud del presidente y de su círculo, hay que decir que pues las encuestas también nos han dicho que tiene aceptables niveles todavía de credibilidad, de confianza, de aceptación. Entonces acá no es que porque confío en ti y creo en lo que estás haciendo, te voy a permitir hacer lo que vengas en gana, ¿no? Y del otro lado, para quienes, como tú bien dices, además están tratando de adjudicar el triunfo del no políticamente hablando, no quiere decir que pues nuestro trabajo es tu capital político. Cuidado y te equivocas, porque también te vamos a castigar en las urnas en febrero de 2027 cuando nos presentes candidatos que no den en nuestras expectativas, que no vengan de procesos democráticos. Entonces yo creo acá, y lo hemos analizado contigo en espacios anteriores, estamos finalmente frente a una ciudadanía, Gustavo, que no come cuentos. Y yo creo que quienes intentan menospreciar las decisiones que toman los ciudadanos porque no están alineadas con sus expectativas personales, cometen un gravísimo error. Esperemos de nuevo que los políticos con madurez, y aquí no es solo el partido de gobierno, sino todos los partidos y movimientos, hasta aquellos que prefirieron callar y no tener posición en este proceso de referendo y de consulta, sepan leer el mensaje que los ciudadanos les estamos enviando. ¿Qué va a suceder con la principal motivación de la consulta popular? El conflicto armado interno. El resultado, por supuesto, no quiere decir, como muy bien lo señala Roberto Aguilar, que los ecuatorianos estemos ni tranquilos, menos satisfechos con la situación actual. Es que es eso. O sea, hay que saber leer los mensajes que manda la ciudadanía. Nosotros no estamos tranquilos, no estamos satisfechos, queremos gestión. Para ello se necesita una etapa de inestabilidad con una nueva constitución. Ya hemos dicho que no. Lo que necesitamos es que empiece a haber gestión, empiece a haber trabajo, empiece a mostrarse un gobierno con algo de apertura para incluso quienes piensan distinto. Entonces, yo te digo, el mensaje tiene que ser bien captado por los actores políticos, por los actores de gobierno, para evitar que se sigan cometiendo errores, porque por desgracia, Gustavo, y tú lo sabes, quienes terminamos pagando la factura de este tipo de cuestiones no son pues los ministros de Estado o el presidente de la República, mucho menos los asambleístas, somos los ciudadanos. Así es que ojalá se escuche más a la ciudadanía, se preste atención a los mensajes que a través de distintos canales se envían al gobierno y haya la apertura y la voluntad suficiente para hacer bien las cosas. Este día lunes teníamos conocimiento de que iba a venir el ministro de Agricultura a Cuenca para entregar unos tractores. El acto fue suspendido. Entiendo que llegará el viceministro en las próximas horas y que hay una reunión de gabinete para analizar el sí y el no. Es dable pensar que habrá cambios en el gabinete. Si es que hay responsabilidades en el gabinete, que los cambios se den. Yo no me atrevo en este momento ni a pedir que vuelen cabezas,
ni a señalar con el dedo a unos o a otros. Que el gobierno se encargue de hacer esa valoración, esa evaluación y que proceda como corresponde. Cambiar ministros no es tampoco una señal de debilidad como muchas personas dentro del gobierno piensan. Cambiar ministros es una cuestión de madurez en función de una evaluación de resultados. Es probable que si tú consideras que durante estos 15 días fueron los ministros de Estado quienes incluso con chequera abierta estaban entregando el oro y el moro a la ciudadanía para tratar de consolidar la votación del sí, hoy deban analizar y ver qué pasó con ese Claro. tema. Y estaban Así haciendo es que campaña hasta última hora. y tú lo viste en redes sociales, en medios de comunicación, y eso creo que, y espero que sea efectivamente evaluado en esta reunión que tú mencionas, ¿no? Y es una preocupación que creo desde varios sectores tenemos, además, ¿qué viene después, ¿no? Todos estos bonos que se entregaron para tratar de ganar la consulta, ya están comprometidos y son recursos que para cerrar 2025 le hacen mucha falta a la economía nacional. Ese adelanto del decimotercero que puso en apuros a algunos. Esperemos que esto no haya sido un acto electoral y que más bien se haya tomado como decisión muy bien fundamentado para evitar consecuencias, insisto, de las cuales después somos nosotros los que terminamos pagándolas. Finalmente, Mauricio, ¿qué reflexiones deberían darse a nivel de la Asamblea Nacional? Su presidente ha sido otro de los que ha dicho no pasa nada con el resultado de ayer, pero la Asamblea lo último que podría pensar es que a no reducir el número de asambleístas significa un endoso de alguna manera a la gestión que vienen realizando. De nuevo, hay que saber leer los mensajes. Ojalá no solo el presidente de la Asamblea, Gustavo, sino los 150 legisladores que hoy están sentados aquí en el Palacio Legislativo tengan la madurez suficiente para entender lo que ha dicho la ciudadanía, que no es un respaldo a su gestión, porque no quiere decir que porque no ha ganado el sí en la pregunta 3 estamos conformes y satisfechos con el dibujante, con la diezmera o con el que siempre falta. No, 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 no. Más bien, incluso que sea esta la oportunidad para ver que la asamblea se reactive, ¿no? Porque durante las últimas 2 semanas, extrañamente, las comisiones no funcionaron de forma normal, los plenos no funcionaron como correspondía, los pasillos del Palacio Legislativo permanecían casi, casi que como una escuela cerrada durante el periodo de vacaciones. Entonces, yo creo que acá lo importante es que la asamblea en general también sepa leer el mensaje y sobre todo piense que a partir de hoy le corresponde legislar y fiscalizar pensando en el país, no en un partido político, y le corresponde hacer las cosas bien para evitarse incluso ese mal rato de que desde la sociedad civil y la ciudadanía presentemos acciones de inconstitucionalidad para que sea la Corte la que corrija hasta la deficiente forma de redacción de artículos que muchas veces sale de nuestro órgano de representación. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido, Mauricio. Gracias, Gustavo. Un abrazo para ti y para la audiencia de Antena 1. El abogado Mauricio Alarcón es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.